Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio el poder estar enseñando de la palabra de Dios. Me da mucha alegría que también se hayan podido volver a congregar. Es una necesidad de cada creyente el reunirse con otros para engrandecer el nombre de Dios. Y yo estoy seguro que la voluntad de Dios es que estemos congregados. Y damos gracias a Dios porque nos permite aún congregarnos y bueno, son motivos para dar gracias. Y aunque no es algo como rutinal, como siempre lo habíamos hecho, ya que el tiempo se acortó, podemos seguir utilizando este medio para hacer las cosas bien, ¿no? Para poder hablar de la palabra de Dios. Si hemos estado estudiando acerca de las doctrinas fundamentales, por ejemplo, la doctrina de Dios Padre, Dios Hijo, la doctrina del Espíritu Santo, y sabemos que la doctrina como en general es la doctrina de la Trinidad. Y hemos estado en estas últimas semanas hablando acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Hemos estado hablando de un tema bien importante hace 8 días y hace 15 días acerca de la persona del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, no es algo energizante ni electricidad, sino que el Espíritu Santo es una persona y hemos evidenciado por bastantes evidencias de la palabra de Dios. Y si usted no recuerda, pues vaya otra vez y vuelva a ver los videos, ya que es importante, hermanos. Dios, en el presente es algo que tenemos que tener presente. Y el día de hoy estaremos hablando de otro tema acerca del Espíritu Santo y es la deidad del Espíritu Santo. Y antes de continuar, pues vamos a pedir la ayuda del Señor, vamos a darle las gracias también porque Él ha respondido nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque ha sido muy bueno, ha sido muy fiel con cada uno de nosotros. Te doy las gracias porque aún tú nos permites predicar de tu palabra, nos permites también estudiarla, Señor, y te ruego que sea de bendición este corto estudio, que podamos también aprenderlo, Señor. Gracias te damos porque nos permites reunirnos, que nosotros también podamos aprender a valorar, Señor, esas cosas que ya podemos otra vez tener, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por todo y te pedimos por este corto tiempo. Amén. Y bueno, hace 8 días, hace 15 días estuvimos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Y yo creo, y personalmente yo estoy seguro, que el Espíritu Santo es una persona. Pero podemos llegar a la conclusión, bueno, es una persona nomás, pero no. ¿Qué persona es? Y la respuesta es que es Dios mismo. Y ese es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy, es la deidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios mismo, que no es una persona común como usted y yo, sino que es Dios mismo. Y cuando vamos a la historia de la iglesia y aún en el presente, cuando vamos a las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cuando se habla de la deidad de cada uno de los temas controversiales es cuando se toca la deidad de Cristo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo y no tanto en la del Espíritu Santo. Pero es importante que la entendamos y aun que nosotros la escudriñemos, ya que el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros tenemos que estar conscientes y convencidos que Dios mismo mora en nosotros. ¿Y qué queremos decir en cuanto a la deidad? Bueno, ya como les había dicho, que el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, se le tiene que adorar, se le tiene que amar, se le tiene que obedecer como a Dios mismo. Y sabemos que la Trinidad es difícil de comprender y aún de enseñar, pero lo que quiere decir es que es un solo Dios, es una sola esencia en tres personas. El Espíritu Santo tiene la misma esencia que Dios Padre y el Espíritu Santo también tiene la misma esencia que Dios Hijo. Y podemos intercalarlo también, pero es Dios mismo. Y en este estudio vamos a evidenciar esto por medio de pasajes bíblicos. Recuerde, si no lo dice la palabra de Dios, no se predica, pero si la palabra de Dios lo dice, nosotros también lo decimos. En primer lugar, vamos a, a hablar sobre que el Espíritu Santo se le asignan nombres y títulos que solo se le pueden asignar a Dios. Al Espíritu Santo se le llama a Dios.
Y es interesante que en un mismo pasaje, cuando se nombra al Espíritu Santo, también se nombra a Dios y hace referencia a esto mismo. Lo podemos ver en Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Yo quiero que usted me acompañe allá. Dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. La historia de Ananías y Zafira. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en el versículo 3 podemos ver claramente que cuando exhorta el apóstol Pedro a Ananías, le dice que ha mentido al Espíritu Santo. Y cuando vamos al versículo 3 dice que no ha mentido a los hombres, sino que ha mentido a Dios. ¿Qué nos deja esto entender? Bueno, que el Espíritu Santo es Dios mismo, que aún el apóstol Pedro lo tenía claro, que cuando estaba mintiendo al Espíritu Santo estaba mintiéndole a Dios, porque son una misma esencia. Y vemos aún el final de esta historia, ¿no? Cómo muere aún su esposa por mentir, las consecuencias del pecado. Hay otras citas que las podemos ver, por ejemplo, en 2 de Pedro 1:21 y en 2 de Timoteo 3:16. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y estas dos citas están hablando de la palabra de Dios y la función. Y algo importante que podemos ver en ellas es que se le atribuye al Dios la inspiración. Cuando dice toda la escritura, está hablando de la Biblia, y cuando vemos en 2 de Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, también está haciendo referencia aún a la misma palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo dice que es inspirada por Dios. Y cuando vamos a 2 de Pedro 1:21 dice que es inspirada por el Espíritu Santo. Y podemos decir, entonces hay una equivocación. No, no, no. Claro que no. La cosa en que segunda de Pedro quiso ser más específico en decir que fue el Espíritu Santo, pero segunda de Timoteo, el apóstol Pablo dijo, fue Dios, inspirada por Dios. No hay ninguna controversia y no hay ningún error, sino que aclara que el Espíritu Santo es Dios. Y es por eso que podemos decir claramente que el Espíritu Santo hace parte de la Trinidad. También vemos otras evidencias o ejemplos bíblicos y podemos hacerlo al comparar citas bíblicas. Es interesante que cuando vamos al Antiguo Testamento se relata una historia, pero cuando vamos al Nuevo Testamento se vuelve a nombrar acerca de esa historia. Y esto nos muestra aún detalles de la misma historia que no se nos dan en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, versículo 8 y 10, ¿qué dice? Dice la palabra del Señor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y en este pasaje vemos aún el encuentro de Isaías, que escuchaba aún los ángeles de Dios decir, santo, santo, santo. Y es importante que veamos aún los detallitos para entender la deidad del Espíritu Santo. Dice el versículo 8, oí la voz del Señor, de Dios, que decía, ¿a quién enviaré? Y dijo, el versículo 9, el mismo Señor dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis. Vemos que el Señor es el que está hablando acá, el Señor fue el que preguntó, el Señor fue el que se le acercó a Isaías. Y cuando vamos a la cita paralela que también se nos muestra en el Nuevo Testamento, que se nos relata, en Hechos 28, vemos al apóstol Pablo haciendo referencia a este mismo evento. Dice el versículo 25 al versículo 27.
y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Pablo, estando ya desde la cárcel, desde su casa a domicilio, dijo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces vemos claramente que cuando el apóstol Pablo les está diciendo qué había hecho el Espíritu Santo, cuando vamos a la historia original vemos que era Dios mismo el que lo había dicho, el Señor. Entonces vemos claramente que cuando si se dice el Espíritu Santo se le puede decir Dios. Y eso lo vemos aún en el Antiguo Testamento, como lo vimos ahorita en Isaías, y también aquí en Hechos, cuando el apóstol Pablo está diciéndole, también se puede decir como un discurso. Habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo. Entonces son evidencias las cuales nos muestran que el Espíritu Santo es Dios. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que aquello que Dios le habló a Isaías en el Nuevo Testamento es igual identificado como lo hablado por el Espíritu Santo. Y me encanta eso de la palabra de Dios, hermanos, que no hay ninguna diferencia, que no hay controversias. Y la razón, ¿sabe cuál es? Porque es inspirada por Dios. El Espíritu Santo guió a los santos escogidos. Vamos a ver otro ejemplo más y lo podemos notar en Jeremías 31, versículo 31 al 34 y también en Hebreos 10, 15 al 16. ¿Qué dice Jeremías 31, 31 al 34? Quiero que todos vayamos allá y después vamos a anotar los versículos que tal vez nos pueden ayudar. En Jeremías, hermanas, por favor, vamos rápidamente. Jeremías 31, versículo 31 al 34. Dice la palabra del Señor: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con toda la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y vemos aquí la palabra que se repite es: dice Jehová, dice Jehová. Y vemos en la diapositiva, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Y cuando vamos al versículo 33, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y está esto claro, está muy bien, está hablando Dios mismo y también está haciendo referencia a Dios. Pero cuando vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 16, dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces aquí el escritor de Hebreos está haciendo referencia al mismo pasaje, pero aquí nos deja como una pinzadita, un aumento. Es como cuando usted se pone un lente y usted ya puede ver con más claridad que fue Dios. Bueno, pero Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, dice que fue el que dijo exactamente lo que había escuchado aún Jeremías, lo que aún le estaba comunicando. Entonces, es interesante entender la relación, saber y también reconocer que el Espíritu Santo es Dios. Y ya para terminar, hermanos, podemos ver evidencias claramente, por ejemplo, en cuanto a los atributos esenciales de Dios mismo. ¿Qué es un atributo esencial? Bueno, que solamente le pertenecen a Dios, y eso ya los hemos estudiado con anterioridad, como lo es la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la inmutabilidad, que es todopoderoso. Y eso se le atribuye al Espíritu Santo. ¿Cómo puedo decir, bueno, eso? Bueno, la palabra de Dios lo muestra. El salmista decía
¿Dónde me iré de tu espíritu? Ni a un lado ni al otro nunca, porque Él es omnipresente. Él es también omnisciente porque conoce todo lo espiritual, como dice la palabra de Dios y estudiamos hace 8 días. Él conoce todas las cosas más profundas de Dios y es por eso que nos las puede revelar a nosotros. Omnipotencia, porque también lo vemos relacionado en toda la creación. Entonces son evidencias claras de que el Espíritu Santo es Dios. También por lo que Él hace, sus acciones, vemos que el Espíritu Santo es Dios. Por ejemplo, inspira la palabra de Dios, lo que acabamos de estudiar, También Él ¿convence de qué? Bueno, Él convence de pecado a las personas y es algo que solamente puede hacer Dios porque es santo. No hay nadie más que pueda convencer de pecado. También puede regenerar a alguien, puede santificar, puede interceder. Y algo interesante de la santificación, hermanos, es que si usted no es creyente no puede ser santo. Pero porque usted es creyente y el Espíritu Santo vive en usted, Dios mismo, que es santo, 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 por lo que vemos en las Escrituras, Él lo puede santificar a usted. Entonces vemos claramente que no solamente los atributos, sino aún las acciones del Espíritu Santo dejan en evidencia que el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Con qué podemos concluir, hermanos? Bueno, si creemos que es una persona y sabemos que es Dios mismo, tenemos que adorarle, tenemos que amarle, tenemos que obedecerle, tenemos que estar guiados por Él y tenemos que aún nosotros estar sujetos a Él completamente, al Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos que recordar esto, hermanos, que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos estudiarla. Gracias porque el Espíritu Santo, Señor, mora en nosotros. Gracias porque aún nosotros podemos hacer muchas cosas como creyentes, es por la obra del Espíritu. No es méritos nuestros, sino que es el Espíritu Santo, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, y gracias porque tú siempre eres bueno. Te ruego, Señor, que guardes a mis hermanos y que les seas bendiciendo. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Pues hermanos, Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas, que también estén eh, tal vez con mucho calor, pero también felices porque Dios ha sido muy bueno. Dios les bendiga y espero verles pronto, hermanos. Adiós.